Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana. Qué bueno que nos damos cita, que estamos presentes para continuar adorando y bendiciendo a nuestro Dios, ahora con una actitud de atención y de enfoque en la exposición de su palabra. Pero antes quiero que oremos juntos un momento más, hermanos, por hermanos nuestros en la congregación que están pasando por una situación de necesidad. Nuestra hermana Martita, pudiera ponerse de pie en su lugar. Hermana Martita, por favor, una hermana muy querida de la congregación. Ella va a ser operada de la vesícula, ¿verdad? Y bueno, se requieren pues los medios materiales económicos para que se puedan cubrir los gastos de esta necesidad particular. Entonces, ¿cuándo es su operación? Hermana, ¿ya tiene programación? El martes de esta semana. ¿Va a consulta? Bueno, bueno, muy bien. Ya nos informará y obviamente estaremos haciendo lo pertinente para poder contribuir material y económicamente con esta necesidad como congregación, hermana, primeramente Dios. Y por nuestro hermano Juan, su esposo, podría ponerse en su lugar, hermano. El hermano le fue diagnosticado un problemita en su corazón, ¿verdad, hermano? ¿Qué problema específicamente, hermano? Ok, la parte izquierda va a ser un ventrículo, probablemente, ¿verdad? Bueno, bien. Pero bueno, para Dios no hay necesidad que lo limite, ¿verdad? Él es extraordinariamente generoso con nosotros, con sus hijos, y extiende también su gracia en forma de sanidad. Así que vamos a orar por nuestros hermanos, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, queremos poner delante de ti la vida de nuestros hermanos muy amados, Martita y Juan. Están pasando por situaciones de salud complicadas, difíciles. Se requiere atención médica especializada, se requieren recursos médicos para que puedan recibir, Señor, esto. Y sabemos que tú eres un Dios de gracia, Señor, no hay límites para tu bondad, para tu provisión. Señor, queremos clamar a ti para que esta descienda, Señor Dios, a la vida de mis hermanos y que tu gracia en forma de sanidad también, Señor, les provea la fortaleza física para que ellos puedan continuar en esta tierra caminando, siguiéndote, aprendiendo de ti, amándote y sirviéndote. Guárdales, sánales y provéeles, mi Dios, y úsanos, Padre, como medios de bendición espiritual y material para la vida de nuestros hermanos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Bien, quien tenga, seguramente en las siguientes semanas, hermanos, estaremos levantando una colecta, una ofrenda especial para apoyar a nuestros hermanos en esta necesidad, pero quien libremente desee desde ahorita, hoy mismo, acercarse y personalmente brindarles algún apoyo, lo pueden hacer con absoluta y con total libertad. Bien. Vamos a continuar en esta mañana hablando sobre la auténtica adoración, que es el tema que iniciamos hace un par de semanas. Se vio interrumpido la semana pasada porque tuvimos que estar en el aniversario de Casa de Oración Lázaro Cárdenas en su celebración. Los hermanos les mandan saludos muy afectuosos, hermanos. Dicen que los esperan a todos ustedes allá cuando quieran, nada más por favor notifiquen con anticipación. Y yo creo que habrá oportunidad en el transcurso del año de tenerles por acá, ¿verdad? Porque tendremos algunas actividades que serán propicias para que tengamos tiempos colectivos, como en su momento lo hemos hecho en otros años. Así que hay que irse preparando porque saben que cuando los hermanos nos visitan, nuestras casas se aperturan, por supuesto, de manera voluntaria, quien desea hacerlo así, para albergar a un hermano, un matrimonio, una familia, durante el tiempo de su estancia, ¿verdad? Entonces, en el mes de junio seguramente esto va a ser requerido, así que bueno, vamos haciendo nuestros ajustes en casa, arreglando la habitación disponible, comprando un colchón de aire, ¿verdad? Para que le des tu colchón de resortes al hermano y tú te duermas en el colchón de aire, ¿verdad? Siendo hospedadores, siendo buenos anfitriones para lo que el Señor tiene en general para la congregación en el mes de junio. Entonces, nos estamos anticipando a ello. Bien, vamos a continuar con esta serie, la auténtica adoración. Y Juan 4:24, y vamos a leer desde el verso 20.
hermanos. Un pasaje que comentábamos es uno de los más importantes en el Nuevo Testamento sobre el tema de la adoración. Y en alguna forma Dios lo ha previsto de esa forma. Este tema general que estamos dando los domingos, la auténtica adoración, se vincula muy naturalmente con nuestro taller de adoración que estamos impartiendo los días miércoles, al cual están invitados todos, como ya nos decía la hermana Claudia. Muy bien, que el Señor nos ayude entonces y nos guíe para entender qué es la adoración. Fíjate lo que sucede en Juan 4:20. Dice el Señor Jesucristo en una charla que sostiene con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús descansaba en ese lugar, los discípulos habían dispersado para buscar alimento, pero se encuentra con esta mujer y esta mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Señor, con una actitud de total humildad, en reconocimiento de nuestras condiciones limitadas, fallidas, esa desviación hacia la comisión del pecado que con alguna regularidad cometemos, la reincidencia eventualmente en los mismos pecados, Señor. Te pedimos perdón, porque sabemos que si algo puede desviar y obstaculizar nuestra vinculación y comunión contigo, la cual es una dádiva gratuita por la salvación y redención, Señor, es justamente eso, la comisión del pecado, obstaculiza nuestra comunión contigo. Necesitamos de continuo el perdón que un padre otorga a su hijo cuando su hijo se arrepiente. Y venimos en humildad diciéndote: perdónanos por el pecado, perdónanos por la reincidencia, perdónanos por las fallas. Ayúdanos, mi Dios, a vivir en intimidad contigo y en esa intimidad recibir toda la fuerza, la potencia y el deseo de continuar viviendo solo para ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Amén y amén. Bueno, en este pasaje, comentábamos la vez pasada, encontramos la mención en 8 ocasiones de la palabra adoración. Por lo tanto, entendemos de manera sencilla cuál es el tema central que se está tratando en este tema. Y comentábamos también que cuando tenemos la oportunidad de venir a un lugar como este, una iglesia cristiana, y reunirnos en un sitio, lo hacemos en un lugar que podría parecer, para términos prácticos, ser un auditorio, un lugar meramente de reunión. Pero en términos prácticos, y debido a que nosotros somos una confederación de personas que hemos sido sujetas de una redención por gracia, porque hemos sido expuestos al mensaje del Evangelio y hoy entendemos lo que representa una salvación tan grande, circunscrita en méritos que no son nuestros, sino los méritos de nuestro Señor Jesucristo, este auditorio, hermanos, se convierte en un centro de gratitud, en un centro de adoración. Cuando venimos aquí, venimos entonces con el propósito esencial y fundamental de adorar a Dios, de adorar al Señor y de hacerlo en forma colectiva, en comunión unos con otros. Estamos estudiando los miércoles la adoración en casa. Bueno, pero aquí venimos a hacerlo en forma corporativa. Aquí se reúne semana a semana el cuerpo de Jesucristo, integrado por miembros vivos. Otra manera de definirnos son piedras vivas, porque estamos juntamente siendo edificados por Dios como una casa espiritual donde Dios habita. Entonces, somos personas redimidas por la gracia, entendemos que el favor de Dios se ha manifestado sin que nosotros lo merezcamos y en conocimiento pleno de lo que esto ha representado, la reconciliación con el Padre por medio del sacrificio de Jesucristo, habiendo pagado en el lugar que nosotros merecíamos estar por la comisión de pecado que nosotros ejercimos, el Señor nos sustituye, nos representa, recibe el castigo para que nosotros podamos entonces recibir el perdón. Cuando entendemos la dinámica, hermano, que plantea la palabra de Dios, la consistencia del Evangelio, entendemos que el motivo fundamental por el cual estamos aquí es para que colectivamente, corporativamente, adoremos a Dios. Rindamos un sacrificio de gratitud, un sacrificio de alabanza a nuestro Señor. Lamentablemente, hermanos, pues para muchas personas no es así, ¿verdad? Muchas personas vienen para ver qué es lo que pueden obtener,
para poder identificar qué es lo que del sermón, de la predicación o del tiempo de alabanza pueden tomar para sí mismos y ser beneficiados. Y cuando venimos con esta propuesta, con esta motivación, perdemos por completo el norte, hermanos. Hemos perdido la orientación, hemos perdido la conciencia sensible de la razón por la cual estamos aquí. Entonces, si vienes a la iglesia para ver qué puedes obtener, hermano, estás viniendo a recibir. Y no venimos fundamentalmente a recibir, venimos a dar, venimos a rendir, venimos a entregar a nuestro Dios. Venimos a ofrecer algo a Dios antes que recibir de Él. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios de gracia y que el Señor entrega bendición y Él es la fuente de nuestra providencia. Nuestra provisión es el Señor. Sin embargo, hermano, el corazón redimido no viene para recibir, aun cuando sabe que en gracia va a recibir. Viene para dar, viene para entregarse. La Biblia dice que es más bueno dar que recibir. Y hoy podemos hacerlo porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Adoración. Es lo que hacemos cuando venimos a este lugar. Preparamos nuestro corazón para la adoración cuando estamos vistiéndonos, preparándonos desde un día antes, como lo comentábamos la clase anterior. Somos lo suficientemente diligentes para saber que el domingo, siendo el día del Señor y siendo la principal actividad del día del Señor, estar juntos para rendir adoración al Señor. Estamos motivándonos desde el sábado a temprana hora para poder tener todo listo y preparado a fin de que el domingo desde muy temprano estemos alistándonos para venir en paz, en quietud, en gozo, en amor, en alegría y en expectativa saludable a rendir nuestra adoración al Señor. Es como lo hacemos de verdad. Nuestro corazón está preparado en esta mañana para adorar al Señor, sabiendo que es el motivo por el cual nos reunimos aquí. Bueno, el motivo de la serie es precisamente este, hermanos, llevarnos a pensar en esto, identificar si verdaderamente nuestra vida es la vida de un adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Y si no lo estamos haciendo, ¿qué tenemos que hacer para ajustar nuestras vidas a esa verdad? Y si lo estamos haciendo, ¿cómo podemos continuar en esta dirección? Es decir, tenemos que dar una respuesta a la enseñanza que Dios nos está dando con esta serie. La Biblia utiliza la palabra adoración, lo comentábamos, en una forma indistinta. Es decir, la palabra adoración como tal no es una palabra santificada, es una palabra, digamos, genérica, que bien se puede utilizar para rendir adoración o para describir el acto de rendir culto en honra al Dios vivo del universo o rendir culto a dioses falsos. Digamos que es una palabra neutral. Simplemente define y describe el acto de rendición y eso es lo que significa la palabra adoración, rendirte ante un ser superior. Ahora nosotros hemos estudiado a lo largo de muchos años, pero en el primer tema de la serie, que la adoración es para nuestro Dios. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre la importancia de la adoración. Si quieres ponerle un subtítulo al tema, sería la importancia de la adoración. Y quiero que entendamos lo importante que es, con la guía del Espíritu Santo. La adoración es importante fundamentalmente, hermanos, por 4 razones. En primer lugar, porque la Escritura lo exige de esa forma. La Escritura lo demanda. La adoración es un mandato que Dios establece en la palabra de Dios. No es un acto alternativo, no es una opción, no es una definición que sea el producto derivado de nuestras dilucidaciones intelectuales. No es algo que nosotros definamos el valor moral de hacerlo o de no hacerlo. La adoración es un mandato, es un imperativo establecido en la Biblia. En segundo lugar, toda nuestra vida va a ser afectada por la adoración. Toda nuestra vida va a ser afectada por el tipo de adoración que nosotros rindamos a Dios. En tercer lugar, es el tema principal de la historia redentora. La adoración es el tema principal de la historia redentora. Y en cuarto lugar, hermanos, como ya comentábamos, es un mandato. Entonces, la primera razón por la que la adoración es importante es porque la Escritura habla de esta práctica, la adoración, con una extraordinaria frecuencia. Es uno de los temas más tocados, es uno de los conceptos más definidos, es una de las palabras más utilizadas en la palabra de Dios. La Biblia, hermano, para que nos demos una idea, repite cientos de veces el énfasis en la adoración.
El libro de los Salmos, hermano, es un ejemplo extraordinario de esto. El libro de los Salmos es un libro dedicado enteramente al acto de adorar. Y quiero que vayamos al libro del Éxodo, por favor. Y vamos a ver cuándo comenzó Dios a establecer algunas normas y principios, algunos mandatos, ordenanzas sobre lo que es más importante para Él. Nuestra vida tendría que ser definida en su escala de valores, en la jerarquización de las prioridades, en relación directa, en proporción directa a lo que Dios define que es importante para Él. Si nuestra vida está organizada, estructurada en función de lo que Dios dice que es importante para Él, entonces nuestra vida evidentemente estará constituida en un estado de orden. Digamos que nuestra cosmogonía, nuestra percepción de la vida y la reestructuración de nuestra existencia estará cobrando un verdadero orden. Lo que es importante es lo que es importante para Dios, no para nosotros necesariamente. Entonces, lo importante es saber qué es lo importante para Dios. Y fíjate lo que dice Éxodo 20, verso 2. Dice así, en la ley de Dios, el marco de la ley de Dios, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice a continuación? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Primeramente, no tendremos dioses delante de nosotros ajenos al Dios del universo. No levantaremos imagen de nada de lo que pueda haber en la tierra o en el universo, en los cielos, en las aguas, debajo de la tierra, nada. Y tampoco, por lo tanto, nos inclinaremos ante ellas ni las honraremos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Te das cuenta cómo la bendición que el Señor prolonga y extiende generacionalmente está asociada directamente a la obediencia, y particularmente a la obediencia a un primer mandato? El mandato está directamente vinculándose al tema de la adoración. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Un solo Dios, un solo Dios. Entonces, cualquier otra cosa que se establezca en el centro de tu corazón se establece en la condición de deidad. Cualquier otra cosa que establezca gobierno sobre tu pensamiento, la forma en la cual procesas tu lógica intelectiva y al final tomas decisiones, eso se establece como el gobierno, como el Dios de tu vida. Y la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no vas a levantar imágenes, ni te vas a inclinar a ellas para honrarlas. Y entonces mi benevolencia está vinculada a la obediencia a este mandato. Pero si tú quieres saber y distinguir una forma práctica, fehaciente, tangible, inobjetable de la ausencia de amor de la gente hacia mi persona, es la idolatría. La idolatría es la evidencia directa de que hay una ignorancia total de quién es Dios, de que hay un solo Dios y que ese solo Dios es el único digno de adoración y de alabanza y de postración, porque al final eso significa adoración. Es cuando nos rendimos, cuando honramos a un ser superior. Y el único ser superior que es digno de nuestra postración y honra es Jehová Dios, como lo dice el mandato. Y en consecuencia dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el primer mandamiento que encontramos en la Biblia es la adoración, hermanos. La adoración solamente a Dios. Fíjate lo que dice Éxodo 34:14. Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, a ningún otro Dios. Pero fíjate que ya Dios aquí viene con D minúscula, no con D mayúscula. Entonces es un Dios falso, no es el Dios de la Biblia, son dioses falsos. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces el primer mandamiento, hermanos, es la adoración. Por lo tanto, esto establece en nosotros la primera prioridad. La primera prioridad en la vida de un cristiano, una persona redimida por la gracia, un hijo de Dios, es la adoración. En Mateo 22:37. Mateo 22:37, un intérprete de la ley se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el gran mandamiento. ¿Se acuerdan del pasaje? El Señor en el verso 37, 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento de la ley.
Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? El más importante, amar al Señor nuestro Dios, hermanos. ¿De qué forma? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Fíjate cómo es el mismo mandamiento de Éxodo 20 que acabamos de leer, pero presentado en forma positiva. Amarás al Señor tu Dios. Es un mandato presentado en forma positiva, en tanto que en Éxodo 20 es presentado en una forma negativa, porque dice, no tendrás dioses ajenos. Es decir, no debes de hacer esto. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, alma y mente. Entonces, la prioridad en la existencia del hombre es esta. Fuimos hechos, hermanos, para adorar a Dios. Encontramos nuestra identidad en esa realidad, encontramos el propósito, la razón de ser en esa realidad. Y si nosotros nos identificamos como hechura de Dios para rendirle adoración a Él, obediencia, la rendición de gratitud, una búsqueda permanente honesta de su presencia, si nosotros entendemos eso, entonces nuestra vida comienza a desarrollarse en orden, con lógica, comienza a ser productiva, comenzamos a fluir en la vida comienza a organizarse, comienza a tener sentido y comenzamos a disfrutar los efectos consecuentes de ser obedientes al Señor. La bendición de Dios viene sobre nosotros a millares y trasciende nuestras generaciones. Bien, cuando Dios llamó a su pueblo, Él estableció en medio de su vida, me estoy refiriendo al pueblo de Dios en el desierto, establece en medio de la vida de su pueblo la adoración, para que pudiera concentrarse particularmente en eso. Fíjate el capítulo 25 de Éxodo. Dios les dio todas las instrucciones para construir el tabernáculo. Y es increíble porque cuando salieron de Egipto y comienzan a dar vueltas en el desierto, Dios los estaba llamando a una sola acción, la acción de adorarlo. Y entonces manda a colocar en medio del campamento un tabernáculo de reuniones definido como tal. Pero para definir cómo tendría que ser hecho el tabernáculo, cómo tendría que ser arquitectónicamente diseñado, establecido, sus ornamentos, sus elementos, sus materiales, utiliza 7 capítulos de la Biblia, hermanos, 7 capítulos de la Biblia, 243 versículos para dar las instrucciones, los estándares, las medidas, el mobiliario, 243 versículos. Y es interesante cuando contrastamos con la cantidad de versículos que Dios utiliza, por ejemplo, en el Génesis, para hablarnos de la creación. Utiliza solamente 31 versículos. Entonces, ¿qué vemos con claridad? La importancia que tiene la adoración. Al dar toda esa prescripción para la adoración a su pueblo, el propósito era que su pueblo pudiera enfocarse en su Dios para adorarlo, para rendirle sacrificios de adoración, de alabanza, de exaltación. Dentro del tabernáculo, hermanos, había un lugar santo, un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué se encontraba? Se encontraba el arca del pacto. Y encima del arca del pacto se encontraba una base llamada el propiciatorio, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre una vez al año como expiación del pecado del pueblo. Esto lo hemos hablado durante muchos años, lo hemos explicado. Y sobre el propiciatorio habitaba y se manifestaba, ¿qué cosa, hermanos? La Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La manifestación misma de la gloria de Dios. Y esto sucedía particularmente en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Se derramaba la sangre del animal que expiaba, es decir, extendía la gracia salvífica, el perdón de Dios un año más a favor del pueblo. Esa sangre que había sido derramada de un cordero perfecto, hermanos, representaba el sacrificio que merecía el pueblo por la comisión de su pecado, y entonces, al haber habido un intermediario animal que fue sacrificado a favor del pueblo, era como si Dios perdonara temporalmente el pecado del pueblo y extendía su gracia y su misericordia un año más a favor de Israel. ¿Qué era lo que estaba tipificando ese cordero y esa sangre derramada, hermanos? El cordero perfecto, el cordero de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio que nos permite acceder al perdón de Dios, pero ya no de forma temporal por un año, sino de manera permanente. Quiere decir que cuando esta sangre del animal en el propiciatorio era derramada y rociada, el pecado del pueblo solamente quedaba ocultado. No se veía, pero quedaba oculto, pero ahí continuaba.
Pero cuando el sacrificio de Cristo se da en la cruz y su sangre es derramada, dice la Biblia que nuestro pecado no se oculta, nuestro pecado es limpiado y queda totalmente sin pecado, sin culpabilidad nuestra vida para fines de salvación. Por eso el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, todo esto, hermano, estaba tipificando cientos de años antes, miles de años antes, el sacrificio que redimiría, que salvaría, que perdonaría, que restablecería la comunión entre Dios y el hombre pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces podemos entender por qué en ese propiciatorio se manifestaba, hermanos, la gloria de Dios. El tabernáculo, entendemos, se llamaba tabernáculo porque literalmente era el lugar donde Dios habitaba y manifestaba su presencia. Y el campamento de Israel, todo el campamento, las 12 tribus estaban situadas en una forma de círculo alrededor del tabernáculo. Entonces el centro de la vida del pueblo y todo su enfoque que era el tabernáculo de reunión. De hecho, cuando se completó el tabernáculo, la gloria de Dios, dice la Biblia, que salió del cielo y descendió y habitó en ese lugar, para que la gente supiera que la gloria de Dios, hermanos, estaba allí. En Éxodo 25:22, fíjense lo que leemos, dice así: y de allí me declararé a ti, es Dios, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces Dios les da un lugar donde Él se manifestaría y por lo tanto Dios llama y demanda que ese lugar atrajese la atención del pueblo para la adoración. ¿Sabías que al interior del tabernáculo, hermano, no habían filas, sillas ni bancas? Así como cuando entramos a nuestro auditorio encontramos filas, hileras de sillas para podernos sentar. No, hermanos, en el propiciatorio no había esto. Es decir, tú no ibas al tabernáculo, hermano, con el propósito de escuchar música, oír un concierto, hermano, o rendir cierto tipo de servicios. No, el tabernáculo solamente estaba dispuesto para rendirse sacrificios a Dios. Si tú tenías una reunión, tenías que ir a otro lugar. Ese era un lugar solamente dedicado a la adoración. Era más importante entonces tener un lugar de adoración que un lugar de reunión. Pero era definido como el tabernáculo de reunión porque el tipo de reunión que se realizaba en ese lugar era para rendir sacrificio y adoración a Dios exclusivamente. Y en medio de ese lugar de adoración estaba Dios, revelando su presencia en la gloria Shekinah, en el propiciatorio, entre las alas de los querubines. Y Dios dice: de allí, de ese lugar, yo me voy a declarar a ti. La adoración entonces era la prioridad. Y Dios reúne a su pueblo allí. Y si lees el libro de Números, hermano, al final del primer capítulo y al inicio del segundo, vamos allá a Números, por favor. ¿Estoy dando a entender, hermanos? ¿Vamos? ¿Sí? ¿De la mano? ¿Caminando? Bien, gracias a Dios. Al final del primer capítulo de Números y al inicio del segundo, vemos cómo es que Dios dispone a las personas que van a trabajar en el tabernáculo. Y es fascinante. Fíjate lo que dice Números 1:47. Dice Números 1:47, dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, estamos hablando obviamente de la tribu de Leví. ¿Cuántas tribus tenía el pueblo de Dios? 12. Y a las 12 tribus Dios les entrega una herencia, un territorio, una región, una territorialidad en la tierra prometida. Pero la tribu de Leví no le da una herencia, porque la herencia de la tribu de Leví, ¿quién era? Dios. Ellos estaban consagrados a rendir servicio al Señor. Y entonces, hermanos, cuando se hace la contabilización de los hombres que hay en el pueblo de Israel para incorporarlos al ejército, a trabajar como soldados, Dios no permite que los levitas sean contabilizados para trabajar como soldados, porque su labor era fundamentalmente el servicio a Dios. Y entonces dice, verso 47, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen.
Ellos, los levitas, llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo van a desarmar. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo van a armar. Y el extraño que se acerque morirá. ¿Quién es el extraño aquí? Cualquier otro miembro de la nación de Israel que no fuese de la tribu de Leví. Si cualquier otro miembro del pueblo no levita se acercaba, quería apoyar, quería ayudar, tocaba algún elemento, instrumento, aditamento del templo, material, del tabernáculo, dice la Biblia que moría irremisiblemente. ¿Qué significa esto, hermano? Que el servicio a Dios no era un tema de espontaneidad, no era un tema de improvisación, no, era para aquellos que habían recibido un llamamiento santo y especial de parte de Dios, y eran los levitas. Hermanos, nosotros estamos al servicio de Dios en forma permanente como pueblo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que a partir del momento de nuestra común redención en Cristo Jesús, Él ha constituido un reino de ¿qué, hermanos? Un reino de sacerdotes santos para Él. ¿Qué significa la labor sacerdotal? La labor sacerdotal era realizada justamente por la tribu de Leví, la familia de Aarón, hermanos. Y fuera de esa tribu y de esta familia nadie podía ejercer el sacerdocio. Y era un servicio permanente de tiempo completo, 24/7, como se dice ahora, ¿verdad? 24/7 de servicio y de adoración a nuestro Dios. Nosotros hoy somos, por la redención en Cristo Jesús, una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Entonces, tú puedes pensar que los que estamos llamados al servicio de tiempo completo somos los pastores, los maestros dentro de la iglesia, y no, hermanos, todos estamos llamados a un servicio a Dios de tiempo completo. Servimos a Dios en la familia, en el matrimonio, siendo un hijo cristiano con los padres, un padre cristiano con los hijos, en el negocio, en la empresa, en la comunidad, en el vecindario, hermano, con tu familia inconversa, con la familia conversa, dentro de la iglesia, como miembro de una congregación. Servimos a Dios a través de lo que hacemos 24/7. Y por supuesto entendemos que hay un grupo de personas que particularmente han sido llamadas por Dios para desempeñar esta función como maestros, como pastores al interior de una congregación. Pero todos, hermanos, todos estamos al servicio permanente de Dios. El verso 52 dice: los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Entonces fíjate, alrededor, hermano, del tabernáculo se establecía el campamento. Y cada tribu del pueblo de Dios se tenía que aglomerar en torno de su bandera y de su ejército. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio, la guarda. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así lo hicieron. Entonces, los más cercanos al tabernáculo, hermanos, eran los sacerdotes. Inmediatamente después estaban los levitas. Los sacerdotes estaban a cargo del sacrificio, de la adoración, y los levitas estaban a cargo del servicio y del cuidado del tabernáculo. Y después en el anillo exterior estaban las 12 tribus de Israel. Todo el enfoque de la existencia del tabernáculo estaba relacionada con la adoración. Esa fue la mayor proclamación que Dios hizo en medio de ellos. Él dijo: yo debo de ser adorado. Yo debo de ser adorado. Incluso, hermanos, la edad de los sacerdotes. Fíjate lo que dice según Números 1:3. Números 1:3. Fíjate la edad que tenía que tener un soldado, una persona que se incorporaba para pelear en el ejército del Señor. Dice Números 1:3, dice: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis, y tú, Aarón, por sus ejércitos. Entonces, la edad para que una persona pudiera ser soldado tenía, dice la Biblia, que ser mayor a 20 años de edad. O sea, ya un adulto, ya no un niño, no un adolescente, sino ya un adulto que se entendía se encontraba físicamente formado para poder ejercer esta función en la defensa, digamos, de la nación de Israel contra otros pueblos enemigos, para ser un soldado. Pero después en Números 8:23 nos habla de la edad de los levitas. Números 8:23 y 24 dice lo siguiente: luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Un soldado entonces mínimamente tenía que tener 20 años de edad.
un levita, para poder ya servir en el templo, en el tabernáculo, tenía que tener por lo menos 25 años de edad. Pero en Números 4:3, sobre la edad de los levitas que servían dentro del tabernáculo, los que estaban más cercanos al lugar santísimo, dice lo siguiente: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, o sea, de entre 30 y 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Te das cuenta? Una edad mayor. ¿Por qué una edad mayor? ¿Por qué no menos de 30? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 25? ¿Por qué de 30 a 50? Hermanos, porque la adoración era la prioridad y exigía el nivel más alto de madurez espiritual, porque la responsabilidad era mayor, era más grande, hermanos. Fíjate lo que dice Matthew Henry, es uno de los comentaristas bíblicos pues más atendidos, más recurridos cuando queremos hacer un estudio devocional de la palabra de Dios. Yo te recomiendo 100% el comentario de Matthew Henry. Y lo que él comenta al respecto de esto, fíjate lo que dice: los hombres de edad madura de la tribu de Leví, todos los de 30 a 50 años de edad, tenían que ser empleados para el servicio del tabernáculo. El servicio de Dios requiere lo mejor de nuestra fuerza. Esta ya es la interpretación de Matthew Henry, la explicación. Y dice: el servicio de Dios requiere lo mejor de nuestra fuerza y las primicias de nuestro tiempo. Se le está diciendo, el servicio a Dios demanda, hermano, que le demos lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros años, la etapa plena de nuestra juventud, entre los 30 y los 50 años de edad. Hermanos, a los 50 años de edad de repente ya se nos comienza a olvidar dónde dejamos los lentes cuando los traemos puestos. ¿Dónde traemos el celular cuando estamos hablando por teléfono, hermano? Con él. ¿Quiénes tienen más de 50 años aquí, hermano? ¿No pasan de repente estas cosas? Vas en la escalera y dices, voy subiendo o voy bajando, ¿verdad? Déjame acuerdo. Voy para arriba. No, sales de la bañera y no sabes si sales o entras. ¿Ya me bañé o me voy a bañar apenas? ¿Dónde dejé las llaves? Una vez me dijo un médico, mire, no se preocupe cuando no recuerde dónde están las llaves. Comienza a preocuparse cuando no se acuerde que es una llave. Entonces, sí, ahí ya estamos hablando de cierto problema, ¿no? Pero estas cosas son naturales, son habituales cuando va progresando el hombre en el curso de la vida, el hombre, la mujer, y naturalmente comienza el deterioro del cuerpo, hermano. Todos los órganos comienzan a disfuncionar por causa del tiempo. Y de la misma forma que comienza a disfuncionar el hígado, el páncreas, el vaso, los músculos, pues el cerebro también, hermano, comienza en un proceso natural de degeneración y deja de tener la frescura, la nitidez, ¿verdad? De tener todas las cosas, manejarlas al dedillo, recordarlo todo. Y entonces, de acuerdo a la Biblia en este precepto, eran considerados entre 30 y 50 años de edad los levitas en la plenitud de su capacidad física, pero también en la plenitud de su maduración espiritual. ¿Te das cuenta cómo Dios espera que a partir de nuestra común redención en Cristo, a medida que pasa el tiempo, también crezcamos espiritualmente? No solamente que envejezcamos físicamente, sino que crezcamos y maduremos espiritualmente. ¿Es lo que Dios espera? ¿Y qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Que en tanto este cuerpo físico se va degradando y se va desgastando naturalmente con el paso del tiempo, el hombre interior, ¿qué pasa con el hombre interior, hermano? Se renueva de día en día. Es decir, espiritualmente no tiene medida la plenitud en desarrollo, hermano. Podemos desarrollarnos hasta llegar a la estatura del varón perfecto y sin mancha que es Jesucristo. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando estemos en su presencia. Entonces, mientras tanto, hoy en condición redimida, aun cuando inequívocamente vamos envejeciendo, espiritualmente, hermano, vamos cada día haciéndonos más plenos, más plenos, más plenos, hasta que el lucero de la mañana se encuentre en plenitud. Nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros o vayamos con Él. Y es totalmente atípico cuando el tiempo pasa y en vez de que haya crecimiento espiritual, hay estancamiento o decrecimiento espiritual. Va pasando el tiempo en la vida cristiana y sucede que no hay manifestaciones visibles, tangibles, inobjetables de que has madurado, has crecido, conoces más a Dios, le sirves mejor, le amas más nítidamente, tu vida es un reflejo más claro de la luz de Cristo. Ha pasado el tiempo y parecería que en tu vida no ha sucedido nada o no ha sucedido mucho. Eso es atípico. Entonces vemos estas figuras en el Antiguo Testamento donde vemos que no solamente se pensaba que entre los 30 y 50 años se encontraba la plenitud física, sino también, hermanos, la plenitud espiritual.
para servir a Dios. Continúa diciendo Matthew Henry, el servicio de Dios requiere lo mejor de nuestra fuerza y las primicias de nuestro tiempo, que no pueden ser mejor utilizados que en la honra de aquel que es el primero y el mejor. El servicio de Dios debe hacerse cuando estamos más fuertes y activos. Los que postergan el arrepentimiento para salvación. Es decir, el que conoce el Evangelio pero dice, ay, algún día, todavía no es mi tiempo. Dice, los que postergan el arrepentimiento hasta una edad avanzada no toman en cuenta esto y de ese modo dejan la mejor obra para hacerla en el peor momento. Bueno, si tú conociste a Cristo, ¿verdad? A los 60, 70, 80, 90 años de edad, hermano, hasta un día antes de tu muerte, gloria a Dios. Si te pasó al igual que el delincuente que moría a un costado de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, mira, de panzazo, pero entraste al reino de los cielos. Gloria al Señor. Pero qué triste es, hermano, que los mejores años de tu vida, pudiendo usarlos en arrepentimiento y en estado redimido para servir a Dios, lo dejemos pasar, hermanos. Y queramos hacer en algún momento avanzado de la vida lo mejor en el peor momento, cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya las capacidades físicas han menguado. Entonces, cuando vemos estas realidades en el pueblo de Israel, hermanos, nos damos cuenta de una gran cantidad de gente involucrada en la actividad, mucha gente como soldados peleando la batalla, pero el más alto nivel de responsabilidad y madurez para los que se aproximaban más cercanamente al lugar donde Dios manifestaba su presencia, en el lugar santísimo. Ahora, quiero abordar otra cosa que apoya la importancia de la adoración. Las ofrendas. Fíjate lo que dice Levítico. En Levítico se dispone al principio del libro las diferentes ofrendas que el pueblo debía traerle al Señor. Y la primera ofrenda de todas era la ofrenda del holocausto, también conocida como la ofrenda quemada. De hecho, el altar de bronce fue conocido como el altar del holocausto, según Éxodo 30, 28. Era ahí, hermano, donde se celebraba el sacrificio. Pero también habían otro tipo de ofrendas, no solamente la ofrenda por el holocausto, habían ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, estaban las ofrendas de cereales y otras más. Pero la primera ofrenda mencionada era la ofrenda del holocausto. Y esto es maravilloso, hermano, porque mira, cuando un judío traía su ofrenda a Dios, en el resto de las demás ofrendas, una parte iba para el altar y la otra parte de la ofrenda era comida, se consumía. Pero con el holocausto, la ofrenda del holocausto, todo absolutamente se quemaba porque era totalmente para el Señor, consagrada enteramente para el Señor. El sacerdote no participaba de ella, el pecador, el penitente no participaba, no comía de esta ofrenda. Y creo que la razón por la que se pone primero el holocausto es porque la actividad prioritaria siempre, ¿qué es, hermanos? La adoración. Un acto en el que todo se le ofrece y se le entrega a Dios. Eso es adoración. Esa es la esencia de la adoración. Está dedicada única y exclusivamente a Dios. Cuando se construyó el templo en Jerusalén años después, todo ese aspecto de adoración se llevó a la nueva instalación, que fue la instalación del templo, y nuevamente el enfoque tendría que ser la adoración. Fíjate lo que dice Deuteronomio 12:5. Deuteronomio 12:5. Estamos yendo mucho al Antiguo Testamento porque sabemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Entonces, hoy a la luz del Nuevo Testamento encontramos en el Antiguo Testamento elementos de fundamento, principios que son muy importantes para nuestra vida. Y para poder entender este tema en lo subsecuente de la serie, tenemos que establecer bien los fundamentos bíblicos. Deuteronomio 12:5. ¿Qué es lo que Dios dice, hermanos? ¿Qué es lo que Dios dice? Vamos a leer desde el verso 3. Dice Dios: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. ¿De qué altares y estatuas está hablando el Señor? De los dioses falsos. Sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiré las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Es decir, arrancarás su nombre y todo aquello que pueda recordar, hacer remembranza de sus nombres. Pero no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogió de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación,
ese buscaréis y allí iréis. El lugar que Dios escogió para poner ahí su nombre, dice la Biblia, mira, los demás lugares los tienes que quemar, los tienes que raer, los tienes que destruir, los dioses falsos y los lugares de adoración a los dioses falsos. Pero el lugar que Dios escogió para la adoración a Él, dice, ese buscaréis y a Él iréis. Dios está diciendo, vengan al lugar de la adoración, vengan al lugar donde Dios ha puesto su nombre. Verso 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, fíjate, primero el holocausto, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, vengan al templo. Vengan al templo con todo el cumplimiento de todas esas prescripciones ceremoniales, pero empiecen siempre con el holocausto. Primero siempre el holocausto. ¿Te acuerdas del capítulo 6, verso 1 de Isaías, hermano? Un símbolo de adoración extraordinaria, Isaías 6:1. Dice así: en el año en que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un alto trono y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es una manifestación que el profeta Isaías tuvo, una revelación espiritual de Dios y de la gloria de Dios. Y entonces comienza a describir lo que espiritualmente le fue revelado. Fue abierta la dimensión espiritual y el profeta Isaías comenzó a ver cosas que nunca otro ojo ha visto. Bueno, el profeta Ezequiel también las vio, pero muy pocos ojos humanos han visto esto. Fue una revelación, le fue corrido el velo, le fue abierta la dimensión espiritual y pudo ver cosas extraordinarias. Y dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Fíjate, la descripción de estos serafines nos hablan de lo que es la adoración a Dios. Dice que con 2 de sus alas, eran 6 alas, y con 2 de sus alas, hermanos, cubrían sus ojos. ¿Por qué? Porque no se atrevían a mirar directamente la gloria de Dios, en forma recta, en forma directa. Dice que con otras 2 alas cubrían sus pies, reconociendo su inferioridad a pesar de estar al servicio de Dios en el lugar tal vez más alto del servicio a Dios. Ellos seguían reconociendo su inferioridad delante de Dios y no pisaban el terreno. Y con otras 2 alas, dice la Biblia, que volaban sirviendo a Dios. Entonces vemos 4 alas relacionadas con la adoración y 2 alas relacionadas con el servicio. Es imposible que aspiremos a servir a Dios si antes no hemos entendido qué es adorar a Dios. Cuando tú no tienes una iluminación de lo que representa una vida de adoración a Dios y te atreves a incorporarte al servicio a Dios, entonces terminas utilizando el servicio para tu propia adoración, para tu propia exaltación, para tu propia honra. Si antes no sabemos rendir sacrificio de adoración a Dios, ni siquiera nos pase por la cabeza pedir que en la congregación nos den la oportunidad de agarrar una escoba, lavar un baño, hermano, porque créeme que por insignificante que parezcan esas funciones, todas son funciones que rinden sacrificio de adoración a Dios. Y hasta la persona que no sabe sacrificar adoración a Dios con una escoba, se marea, se llena de soberbia. Con un trapo en la mano, se llena de soberbia. Acomodando un mueble, una silla, limpiando una bocina, acomodando la bocina, conectando, se llena de soberbia. Recibiendo a una persona, llevándola a su lugar, pensando que podría parecer una labor no tan importante como tal vez otras. Todas esas labores, hermanos, son presentadas a Dios en sacrificio y adoración. Y si tú no sabes que hoy tu vida ha sido diseñada y salvada para adorar a Dios, entonces tu vida va a ser tomada con el pretexto de Dios para servirte a ti mismo. Si tú no entiendes que tu labor como padre de familia es ser un sacerdote para rendir adoración y sacrificio a Dios,
y que tu familia es la mejor expresión que Dios te acerca, el mejor escenario para rendirle adoración, sirviendo a tu esposa, sirviendo a tus hijos, vas a tomar a tu esposa y a tus hijos para servirte a ti. Te va a pasar como esposa, te va a pasar como padre, te va a pasar como hijo, te va a pasar como patrón. Si tú no entiendes que eres un cristiano al servicio de Dios y que cuando tengas una carrera en ingeniería, arquitectura y tengas más grados que un termómetro, ninguno de esos grados, hermanos, son para servirte a ti. Todo lo que puedas haber obtenido, alcanzado, proyectos concretados, preparación académica, etcétera, habilidad, destreza, expertise en cualquier área de la vida, hermano, tiene una sola proposición, hermano. Como hijo de Dios, tu vida está al servicio de Cristo y a través de lo que haces, rinde sacrificio de adoración a Dios con tu obediencia, con tu humildad, con una actitud que reconoce que el único que merece la postración es Dios. Pero si no entendemos esto, vas a ser un patrón enseñoreado de tus empleados, vas a ser un padre empoderado de tu familia, vas a ser un pastor enseñoreado de las ovejas. Vas a tomar el ministerio para servirte, no para servir. Las ovejas para alimentarte de ellas, no para alimentarlas a ellas. Entendiendo que tú no gobiernas como pastor de iglesia, solo cuidas la iglesia que es del Señor. Entonces la adoración es el centro de la vida. Si nosotros no entendemos ese tema, hermanos, nuestra identidad va a ser distorsionada, nos vamos a desviar. Y creyendo que servimos a Dios, hermanos, será el mejor parapeto para continuar en nuestro corazón, engañados, sirviéndonos a nosotros mismos. El Salmo 95:1 dice lo siguiente: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová Dios es grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Te das cuenta cómo se utiliza la D mayúscula para hablar de Jehová de los ejércitos? Yahvé, Yahweh, Yahvé, las diferentes formas de transliterar al castellano la palabra Jehová o el nombre de Dios, o traducir al castellano el nombre de Dios, Jehová, Yahvé, Yahvé, Yahweh, ¿verdad? Porque hay quienes cuando nos oyen mencionar el nombre de Dios como Jehová, piensan que somos parte de una secta. No somos parte, somos una iglesia cristiana, pero ese es el nombre que Dios revela de sí mismo a Moisés en la zarza ardiente. Ahora, puede ser traducida más precisa o menos precisamente, pero es el mismo nombre de Dios. Yahvé, Yahvé, Jehová, Yahweh, el tetragramatón. De hecho, hermano, en el hebreo original no hay vocales. Entonces, el nombre de Dios en sí son meramente consonantes, pero se castellaniza a través de esos o se traduce a otros idiomas necesariamente poniendo vocales. Y entonces para nosotros podría ser Yahvé, Jehová, Yahvé, Yahweh. Y dice, porque Jehová es Dios grande con D mayúscula y Rey grande sobre todos los dioses con D minúscula. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento, pero quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento. Romanos 12, 1 y 2, por favor, hermanos. Escrituras muy conocidas. Romanos 12, 1 y 2. Y vemos en este momento a Pablo, habiendo utilizado 11 capítulos, hermanos, 11 capítulos del libro de los Romanos para poder explicar a la audiencia, a los cristianos, hermanos, el evangelio del Señor Jesucristo. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos es una explicación doctrinal, detallada, minuciosa, extraordinaria, inspirada por el Espíritu Santo, en donde podemos entender por revelación en qué consiste el evangelio de Jesucristo, su propósito, el plan redentivo del Señor para el mundo, la misericordia, hermano, la misericordia benigna que ha tenido sobre todos nosotros como pecadores. Y después fíjate cómo comienza el capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Las que ha venido describiendo a lo largo de 11 capítulos. Por esas misericordias que he venido hablando, que se han descrito y que son hoy comprendidas por ustedes, ahora yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hermanos.
Culto racional, del griego lógicos latreía, culto racional, que finalmente, hermanos, significa una adoración espiritual, una adoración verdadera, adoración espiritual a Dios. Escuchen con cuidado. 11 capítulos de doctrina. Pablo ha estado definiendo al cristiano, sus beneficios, y entonces dice, en respuesta, ¿qué es lo que Dios quiere de ustedes? ¿Qué? Lo que Él quiere es adoración espiritual. Y eso es agradable para Él. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan al principio? Que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Romanos lo constata, hermano, en una ligadura, una vinculación coherente, perfecta, maravillosa, inspirada. En el libro de Romanos vemos esto expuesto por el apóstol Pablo diciéndonos que lo que el Señor espera en respuesta a la redención que nos explica en 11 capítulos de Romanos, lo que Dios espera por los beneficios, por sus misericordias, es que nosotros le demos una adoración espiritual y que esto, hermanos, agrada a Dios. Es agradable para Dios. La palabra agradable, la subrayo, es importante, es una palabra de sacrificio, es una palabra de adoración. Cualquier persona que llega a adorar a cualquier Dios, ¿qué es lo que le presenta? Pues lo que supuestamente entiende que le agrada a ese Dios, ¿cierto o no? Pero nosotros llegamos con el Dios verdadero. Y lo que al Dios verdadero le agrada, a nuestro Dios, es adoración verdadera, adoración espiritual. Verso 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios y otra vez, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti, hermano? ¿Cuántos creyentes en Cristo hay aquí en esta mañana, hermano? Levanten su mano, por favor. Okay. Todos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Él quiere adoración espiritual, hermano, pero quiere adoración espiritual que sea agradable. Agradable. Y lo desagradable va a ser que se me va a acabar mi batería, hermano. A ver, permíteme. Ya está cargando. Ya está cargando, gracias a Dios. Adoración agradable. ¿Y cómo comienza, hermano? De acuerdo al verso 1, comienza con la presentación del cuerpo, nuestro cuerpo, mente, manos, ojos, pies, tórax, todo, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y entonces cualquiera podría decir, bueno, es que alguien que presenta su cuerpo en sacrificio ya dejó de ser espiritual y se convirtió en meramente carnal y material. Y no es así, hermano. Porque rendir el cuerpo en sacrificio vivo, hermano, se está refiriendo no a que matemos nuestro cuerpo en un altar. No tendría ningún sentido hacer eso. Porque el único sacrificio de vida con derramamiento de sangre que logró la expiación y el perdón de pecados, la justificación y la redención a favor del pecador fue la muerte del cuerpo de Cristo y el derramamiento de su sangre. Dios no nos está hablando que nos matemos en un altar. ¿A qué se refiere entonces cuando habla de sacrificio vivo, hermano? Implica rendir todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, todo lo que pensamos con nuestra mente, todo lo que hacemos y activamos y operamos con nuestras manos, hermano, rindiéndolo en obediencia, en rendición total a la voluntad de un Dios espiritual, santo, 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 perfecto e infinito. Eso significa rendir mi cuerpo en sacrificio vivo al Señor. El Señor no quiere mi muerte, el Señor quiere mi vida. Mi vida. Perdón por los que desperté ahorita que dije vida. Vi algunos que se medio... Pero bueno, qué bueno, qué bueno. Volvamos a la realidad, los hermanos, por favor, que perdieron un poquito la noción, la conciencia. Y eso es lo que significa entonces, hermanos. Rendir mi cuerpo en sacrificio vivo es rendir todo lo que hago con mi cuerpo, con mis órganos, con mi mente, con mi cerebro, con mi inteligencia, con mis habilidades, con mis dones, con mis talentos, mis destrezas. Todo lo que representa mi cuerpo operante en un mundo real, rendirlo subordinadamente, rendirlo en obediencia a la voluntad de un Dios que es santo, 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 perfecto e infinito. Entonces,
Debido a la gran misericordia de Dios hacia nosotros, Dios nos llama a esto, a un acto de sacrificio y adoración, presentándonos, viniendo a un altar, colocándonos ahí en un acto de adoración espiritual, colocando ahí nuestra voluntad humana rendida a su voluntad divina, nuestra obediencia, nuestra entrega incondicional, haciendo morir ahí todo conflicto de interés con nuestro Dios. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda por mí y por el Evangelio, verdaderamente la hallará. Dios no quiere nuestra muerte, hermano. ¿De qué le sirve a Dios nuestro cuerpo muerto? Sin embargo, nuestro cuerpo vivo al servicio de Él, voluntariamente, rendida nuestra voluntad humana, su voluntad divina al servicio de un Dios santo, 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 perfecto e infinito, es altamente funcional para Dios y de grande bendición. Hay quienes dicen románticamente, no, yo si he de morir algún día, quiero morir por Cristo. Y se imaginan como que en el Coliseo romano, ¿verdad? Muriendo desgajado por las fauces de los leones, ¿verdad? Las bestias. Pues yo no veo nada de romántico en eso, la verdad. A mí si me dijeran, ¿quieres morirte así? De preferencia no. De preferencia no, ¿verdad? Pero hay quienes lo ven románticamente y además lo ven a la muy larga distancia. Quiero decirte que morir por Cristo, hermano, es un privilegio de personas que vivieron adorando a Jesús. Porque nadie que no viva para Cristo estará capacitado en su momento para morir por Cristo. El que dice, yo cuando muera quiero morir por Cristo, pero nunca viviste para Cristo, cuando llegue el momento de morir por Cristo vas a salir corriendo, rajándote. ¿Yo no lo conozco. Yo no sé quién es, maldita sea, yo no sé quién sea, y de repente, ¡kikiriki! Pedro hasta maldijo, negando a Jesús, habiendo dicho que moriría por él si fuera necesario. ¿Se acuerdan? Si es necesario, Señor, yo muero por ti, porque tú y yo somos uno mismo, Señor, hasta el infinito y más allá, lo que sea necesario, Señor. O sea, antes de que te maten, a mí me matan, Señor. Y cuando llegó el momento de poner en prueba de resistencia esa fidelidad de dientes para afuera, esa perspectiva romántica de la fe, la fidelidad a Cristo, hermano, tronado y bien tronado, junto con todos los demás. Solamente que él era el más intemperante, era el más visible, era el más audible, era un líder nato, un líder, y entonces él representaba en alguna forma y en muchas veces la voz del pensamiento de los demás discípulos de Cristo, pero no tenía lo que se necesitaba, un conocimiento real de qué es la adoración. ¿Te acuerdas cuando el Señor les dice, ya resucitado, que se anticiparan a Galilea porque Él los encontraría allá? Y entonces Pedro va por delante con otros de los discípulos de Jesús y dice la Biblia que Pedro dice, seguramente espero un tiempo, Cristo no llega. Además vengo de haberla regado horrible, creo que estoy en el peor momento de mi popularidad discipular, vengo de negar a Jesucristo 3 veces, ya me arrepentí, sé que el Señor puede perdonarme, pero ¿saben qué? Yo me voy a pescar. ¿Y qué hicieron los demás? Siguieron a Pedro, es decir, retornaron a su antiguo oficio y echaron las redes en el mar. ¿Y qué pescaron, hermanos? No pescaron absolutamente nada. Entonces, hasta ese momento, Pedro era un verdadero fracasado. Fracasó como pescador de hombres y como pescador de peces en ese momento, era un fracaso también. Pero de repente ven a un personaje caminando a la orilla de la playa y les pregunta, así como metiendo el dedo en la llaga y dándole vueltecitas, el Señor, hijitos, ¿tienen algo para comer? O sea, no habían pescado nada, nada habían pescado. Y la respuesta a la distancia es, no tenemos nada, gracias por recordarnos. Pero Juan, el discípulo que el Señor amaba, dice, es el Señor. Y entonces Pedro se ciñe la ropa, se avienta al mar, nada intempestivamente, y cuando llega a la orilla de la playa, ¿a quién encuentra? A Jesús, al maestro. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Una fogata, pan y peces. O sea, Dios demostrándoles que lo que Él había decidido darles por gracia, no tenían que buscarlo a través de las obras. ¿Quién le dio ese pez? A Jesús. ¿De dónde lo tomó?
Pues de la bodega de peces donde tomó para alimentar primero a 4,000, después a 5,000 y seguramente habían sobrado algunos y por eso de ahí tomó otro pez para desayunar en esa mañana y tener listo el desayuno. Yo imagino a Pedro, hermano, llorando su rotundo fracaso mientras comía pedazos del pez y del pan y diciendo: Pedro, eres torpe, Pedro, eres desobediente, Pedro, eres intemperante, Pedro, no la armas, Pedro, eres un fracasado. Pero la escena siguiente, ¿cuál es? El Señor Jesucristo llama en particular a Pedro y lo restaura. Es cuando le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me agapeas? Y el agapeo, hermano, es una descripción en griego del amor más grande. Dios, Cristo, esa visión: Pedro, ¿me superamas? Y la contestación de Pedro, ¿cuál fue? Señor, te fileo. Sí, Señor, te fileo. O sea, el fileo es un amor de cuates, de compañeros, de amigos. O sea, él estaba diciendo: sí, me caes bien, Señor, te estimo. Esa fue la contestación de Pedro. Y le dice: bueno, apacienta mis corderos. Y después le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Restaurando a Pedro, restableciendo la identidad con él de Pedro. Pedro, ¿me agapeas? ¿Me superamas? Y le vuelve a contestar: Señor, te estimo, me caes bien. Está bien, pastorea a mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Allá utiliza otro término. Ya no era apacentar nada más, alimentar, era apacentar, pastorear a las ovejas. Y después le pregunta, pero en el idioma de Pedro, se baja el Señor Jesucristo y le dice: Pedro, ¿me estimas? O sea, ¿me fileas? Y Pedro se entristece. Ha de haber dicho Pedro: hasta de que lo estimo duda el Señor, hasta de que me cae bien duda el Señor. Y entonces hace algo sabio Pedro y apela a la omnisciencia de Jesús y le dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes una cosa, hermano? Creo que aquí todos en algún momento le hemos dicho al Señor: Señor, te superamos, ¿eh? No, tú y yo somos uno mismo. Y hemos atendido afirmativamente a momentos altamente emocionales, en un canto de adoración, en un canto de alabanza, después de un sermón que impactó nuestros corazones, después de que algo sucedió dramático en nuestras vidas, y entonces vamos con el Señor y le decimos: Señor, ahora sí, Señor, perdóname, ahora sí, Señor, voy a ser fiel a ti, Señor, hasta la muerte contigo, Señor, ahora sí, no tendré ninguna duda, caminaré tras de tus pisadas, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. ¿Cuántos hemos hecho eso? Y llegado el momento, le negamos. Por cosas insignificantes, por cosas pasajeras, transitorias, el dinero, un buen negocio, las emociones mal encausadas, la infidelidad moral, mental, hábitos equivocados, hobbies que nos quitan el tiempo, nos restan la vida. Pero yo te superamos, Señor. Y llegado el momento, le negamos, como Pedro, hermanos. Pero entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos damos cuenta de lo infieles que somos? De cuán bajo ha sido nuestra comprensión de la adoración, de que no estamos preparados para morir por Cristo, porque aún no vivimos por Cristo en verdadera adoración, en rendición total de nuestro cuerpo mortal. Pero no para matarlo, sino para entregarlo en vida a Él. Señor, es tu voluntad, la supremacía en mi vida. ¿Qué aprendemos de Pedro? Podemos con humildad y honestidad decirle al Señor: Señor, tú lo sabes todo. Y sabes, Señor, que en mi corazón hay un amor por ti, pero hoy sé que es limitado. Pero, Señor, de manera imperfecta, de manera limitada, te amo y tú lo sabes. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pastorea mis ovejas. Primero corderos y después ovejas. Aliméntalas, pastoréalas, cuídalas. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja, hermano? La edad. El cordero es la cría de la oveja. Entonces, en una congregación tenemos corderos y tenemos ovejas. ¿Y qué tiene que hacer un pastor? Tiene que alimentarlas. Esa es la labor pastoral, alimentarlas, apacentarlas. Y tiene que ser un alimento balanceado, para que los que apenas llegan, los corderitos, puedan entender el mensaje del Evangelio, pero los que van más avanzados, las ovejas, las que van madurando, puedan ser edificadas, y entonces balanceadamente vaya creciendo en edificación espiritual una congregación,
por la guía y la edificación de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasó después con Pedro? Fíjate, Jesús le dice, ok, bien, mira Pedro, te voy a decir además otra cosa que no sabes. Cuando eras joven, tú te desplazabas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, estirarán tus manos y te llevarán a donde no quieras. Esa expresión, estirarán tus manos, era una forma de hablar de la crucifixión. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, vas a morir crucificado. ¿Cuál habrá sido la reacción de Pedro? Yo te aseguro que Pedro pudo haber pensado, Señor, ¿de verdad? ¿De verdad después de todas mis regazones me vas a dar la oportunidad que no supe aprovechar por mi falta de madurez espiritual, por mi amor limitado e imperfecto? Señor, ¡wow! Señor, gracias, porque un día en el futuro finalmente lo voy a lograr. Voy a poder morir por ti. Pero ¿cuál fue el punto de partida, hermano? Una conciencia honesta del tipo de amor que tenemos por Cristo. Mientras tú sigas creyendo que superamas a Cristo, que eres el mega discípulo, que eres, no hombre, yo aquí soy el super servidor, el non plus ultra. No, yo aquí me las sé de todas, yo con Cristo hasta el final. Mira, si eso no tiene base de realidad, manifestada, testificada a través de una vida de adoración a Dios, va a llegar el momento donde te vas a dar cuenta de que no es real. Y entonces, no es que Dios quiera que le amemos de manera perfecta e infalible. Dios quiere que seamos honestos con nosotros mismos. Y esa honestidad, Dios la va a usar. Y esa debilidad, Dios hará fortalecer su poder en ella. Perfeccionará nuestro amor. Nos hará capaces de vivir por Él y de morir por Él. Que nuestra vida se convierta, hermanos, de verdad, en una vida de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. O sea, aquí no se trata de que le fallé a Dios y soy un reprobo, no larmo, de verdad, soy un torpe, un regador, un fallador de profesión. Bueno que si es así nos demos cuenta de esa realidad, pero a ver, ahí no está la solución. La solución es ser honestos delante del Señor y decirle, Señor, tú lo sabes todo. Señor, sí te amo, en realidad te amo, pero mi amor es defectuoso, mi amor es limitado. No es el amor que entrega la vida por ti hasta la muerte. Y en esa actitud de honestidad, Dios sí puede trabajar. Dios sí puede madurar el carácter. Dios sí puede llevarnos a una vida de verdaderos adoradores espirituales, lo que le agrada al Señor. Y de ser necesario, algún día, morir por Él. Pero tenemos que entender qué es la adoración, hermanos. La vida centrada en Cristo. La vida centralizada en el Señor. Hacer morir los conflictos de interés. Ya no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no pugno por ganar la vida, ahora pierdo la vida por causa de Cristo y por el Evangelio. Esa es la verdadera vida. Ahora, la verdad no puedo. La verdad, mire, pastor, tengo hábitos, tengo hobbies, tengo actividades, uso mi tiempo, uso mis recursos de maneras que yo sé que no agradan a Dios. O sea, tengo mis conflictos de interés con Dios. ¿Qué tienes que hacer entonces? Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo tiene que estar redarguyendo tu corazón y decir, no estás haciendo bien. Y entonces hay un sentir interno de dolor, de tristeza. Hay una necesidad de arrepentimiento a la que tal vez no hemos procedido, pero allí está el Espíritu Santo trabajando, inclinándonos a la justicia, a la verdad, al arrepentimiento. Y entonces, ¿qué tienes que hacer?
llegar con Dios y decirle, bueno, está bien, Señor, si me lo estás pidiendo, lo voy a hacer porque al final soy el súper amoroso contigo, Señor. Soy el súper discípulo, soy el súper siervo. No le sirve eso al Señor. El Señor una vez más se encargará de demostrarte que no le amas de esa manera. Tienes que llegar con el Señor, Señor, sí es cierto. Mira, Señor, sí te amo, pero no como tú debes ser amado. Aún mi amor por ti es limitado, es imperfecto, y parto de ahí, pidiéndote que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Porque cuando yo soy débil, Señor, tú eres fuerte. Transfórmame más y más, cambia mi manera de pensar más y más, entiendo mi dependencia de ti, entiendo que eso no es un acto de mi voluntad, entiendo que dependo de ir a tu palabra, meditarla, orar, poder contemplarte, y en la contemplación de tu gloria tú vas transformándome de adentro hacia afuera, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Y entonces, Señor, cuando decido dejar este hábito, este hobby, esta actividad, este uso de recursos, este uso de mi tiempo, Señor, lo estoy decidiendo como el resultado de un amor que se está perfeccionando. Mis decisiones ya no son emocionales y por tanto ya no son tan fallidas. Mis decisiones son espirituales, y cada ocasión que tomo una decisión espiritual estoy rindiendo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Te estoy rindiendo un culto racional, una adoración espiritual que te agrada a ti. Y entonces, hermanos, la vida cristiana comienza a funcionar. El derivado es gozo, paz, tranquilidad, capacidad de perdonar, arrepentimiento pronto, seguir adelante, levantar al caído, pasar por alto la ofensa, bendecir más, perdonar más, sufrir con dignidad, no evadir el sufrimiento, sino vivirlo con dignidad, sabiendo que en todo ello Dios me sigue fortaleciendo. Una vida de adoración, hermanos, es lo que Dios pide de nosotros, partiendo de la honestidad de que no somos perfectos, de que somos falibles. Cristo nos completa, en Cristo somos completos, pero esa perfección, esa condición completa se tiene que ir manifestando a través de la rendición a Dios, presentándonos a Él, adorándolo a Él como el centro de nuestra vida. Entonces, ¿adoramos a Dios? Si la respuesta es afirmativa y honesta, continúa. Si no, arrepiéntete. En consecuencia, arrepiéntete, reconoce tu limitación, sé honesto y dile, Señor, no te superamo, pero tú puedes hacer algo con mi amor imperfecto. Y entonces un día tal vez pueda morir por ti, pero antes tú me enseñarás a vivir por ti. Bien, continuaremos la siguiente semana. Vamos a orar. Bien. Señor, gracias, gracias, gracias. Porque sí tenemos que desbloquear, pero no el teléfono, Señor, sino el corazón. El corazón. Tenemos que desbloquearlo, mi Dios. Y ser honestos ante ti, humildes ante ti. Mi Dios, estableces una prioridad para mi vida que no he logrado cumplir. La prioridad es adorarte. Y no es una alternativa, no es una opción. Porque tú nos llamaste a eso,
a adorarte a ti. De entrada te pedimos perdón por tantas veces que hemos venido a este lugar, Señor, y no te hemos adorado. Muchas veces ni siquiera hemos venido. Hemos sido indiferentes. Hemos buscado aquello que solamente nos beneficia, lo que nos va a bendecir o alimentar. Pero no buscamos lo que a ti te glorifica. Hemos buscado nuestro gozo y gloria, nuestro placer y no tu majestad. Nos hemos adorado a nosotros y no a ti. Señor, pero estamos conociendo la importancia de la verdadera adoración espiritual, aceptable, la que tú buscas, Dios. Y te pedimos que en estos temas de esta serie, Señor, nuestras vidas cambien. Si en esta mañana aquí hay alguien que no conoce a Jesús y por lo tanto no tiene la capacidad de adorar en absoluto, y han adorado a dioses falsos, oramos porque hoy puedan venir a Jesús y sean lavados y convertidos en adoradores verdaderos, los que el Padre busca, que le adoren. Te pedimos esto, mi Dios. Tú lo sabes todo, Cristo. Tú lo sabes todo. No podemos ocultarte nuestro corazón, porque tú ves el corazón, Señor. Nadie más puede verlo, solo tú. Nosotros mismos no podemos discernirlo. Nos engaña el corazón, pero tú conoces el corazón, lo sabes todo. Y sabes, mi Dios, que nuestro amor por ti es limitado y es imperfecto, y que hemos fallado por eso una y otra vez. Y hemos creído serte fieles, pero hemos demostrado no serlo, Señor. Hemos caminado tras tantos ídolos terrenales y mundanos como el dinero, la riqueza, la posición. Nosotros mismos nos hemos establecido en el altar de adoración, mi Dios, habiéndote dicho un día que tú eras nuestro Dios y que te seríamos fieles. Pero hoy entendemos, mi Dios, que no te agapeamos, mi Dios, solo te fileamos, mi Dios, no te amamos de manera perfecta. Pero Señor, tú lo sabes todo. Ve mi corazón, sí te amo. Perfecciona tu poder en mi debilidad, mi Dios, para que mis siguientes decisiones sean motivadas por la convicción y mi vida presentada ante ti en adoración verdadera, espiritual, santa y agradable a ti. Ayúdanos, mi Dios, a ser hombres y mujeres que por tu redención gloriosa y bendita y eterna, Señor, nos llevas a esa condición de adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos y enséñanos, Señor. Te lo pedimos, enséñanos, ayúdanos en nuestra debilidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Hermanos, que tengan muy buenos días. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles, taller de adoración en familia. Ojalá puedan venir todos. Buenas tardes. Buen provecho.